¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos derbi a partir de las 8 de la tarde y vamos a estar además en el Casino Gran Madrid de Torrelodones. Allí os esperamos a todos. Pero bueno, vamos al mollar, a lo importante. Vamos a empezar hablando de ese derbi, de lo mucho que hay en juego. ¿Se juega su continuidad Xabi Alonso? De no llegar a la final, Xabi Alonso puede hacer las maletas y no para regresar a Madrid y sí para irse a Donosti. Más preguntas que se hacen. ¿Volverá Vinicius a recuperar el cariño de los aficionados del Real Madrid? ¿Será Gonzalo acompañante de Mbappé cuando éste se recupere? Hay tantas cuestiones que se plantean. Vamos a ir por la primera. La continuidad de Xabi Alonso. La continuidad de Xabi Alonso, como siempre en los últimos meses o en las últimas semanas, pues son muchos los que la ponen sobre el tapete. A ver, yo digo una cosa. Malo sería que un entrenador del Real Madrid se jugara su continuidad en el trofeo menor de los muchos que se juega el Real Madrid esta temporada. Si es verdad que si llegara una derrota muy amplia, con un juego muy malo del Real Madrid, que se pareciera un poco, sobre todo a la segunda parte del partido del Metropolitano, las voces críticas, si ya ahora hay muchas, pues serían ya multitud. Y eso, lógicamente, tiene su influencia en el presidente del Real Madrid, que es el que al fin y a la postre toma las decisiones, tanto en materia de fichajes como en materia de dimisiones o de ceses. Pero no parece, en principio, apuntar el derbi a que sea un partido en el que haya muchas diferencias entre unos y otros. Yo creo que va a ser un partido igualado. Favoritismo, yo se lo doy al Real Madrid. Por cierto, hablando de opiniones propias y de favoritismos que le otorgo al Real Madrid, dejar comentarios, y vosotros al final de este vídeo decirme quién es vuestro favorito, si el Madrid, si el Atleti. Incluso iría más lejos. ¿Quién es vuestro favorito en esta Supercopa? Al margen de lo que acontezca hoy. Yo, personalmente, mi favorito en el partido de hoy y en el partido de la Supercopa es el Real Madrid. Pero bueno, voy a seguir. Dejad los comentarios, ¿vale? Igual que os agradecemos que dejéis un like y que después, si lo veis a través de la tablet o a través del móvil, se os abrirá una pestañita después de darle al like y ahí podéis hipear. Todo eso nos ayuda, igual que los comentarios que vayáis dejando, pues para hacer más grande el canal. Pero digo, continúo con lo que me parece a mí o lo que se puede presentar hoy en el derbi. Como decía, yo no creo que la continuidad de Alonso, si hoy perdiera el Real Madrid, estuviera en juego. Eso sí, hago ese inciso y lo decía antes. También va a depender mucho de cómo se produzca, si se produjera esa derrota. Si es un partido igualado, si es un partido en el que incluso el Madrid es muy superior, pero que no acaba de encontrar la puerta contraria y al final en una jugada casual o llegando a los penaltis el Atlético de Madrid pasa, pues yo creo que la continuidad del entrenador está asegurada. Incluso si es un partido más o menos igualado o que el Atlético de Madrid fuera un poco superior y al final el partido acabara 2-1 a favor del Atlético de Madrid, o yo ya 2-0, creo que empezarían otra vez los cantos de sireno en torno al presidente del Real Madrid. En principio, todo apunta a que, de no producirse una hecatombe, pase lo que pase en el partido de esta noche, Xabi Alonso continuará siendo el entrenador del Real Madrid. Más cuestiones que se plantean. Vinicius. ¿Se volverá a ganar el cariño
de la afición del Real Madrid en esta Supercopa? Pues depende de él, depende de él. Ya sabéis que en esto del deporte y sobre todo en esto del fútbol, los perdones, los aplausos, los pitos y los castigos van muy en función también del rendimiento que tú tengas sobre el terreno de juego. Si tú juegas bien, si tú consigues goles para tu equipo, si tú das asistencias, si tú te vas de los contrarios, si tú te entregas los 90 minutos, se te perdona casi todo. Y eso es lo que le ha pasado a Vinicius. Son muchos los aficionados del Real Madrid que no le ha gustado o que no le gustan alguno de los gestos y las gesticulaciones de Vinicius. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta que le esté protestando al árbitro casi desde el principio del partido. Por cierto, algo que él ha ido variando y ya no son tan ostensibles esos gestos de disgusto cuando el árbitro no pita lo que tiene que pitar. Como yo digo, es normal y es entendible, y sobre todo con los arbitrajes que sufre el Real Madrid, que de vez en cuando los jugadores protesten y hay quien lo hace con más intensidad y quien lo hace con menos. Vinicius en este caso es de los que lo vive muy pasionalmente todo. Pero eso es una cosa y otra cosa es de que antes de empezar el partido estés protestando. Si es que en el túnel de vestuarios ya parece que esté protestando. Pero eso, cuando tú tienes un rendimiento bueno sobre el terreno de juego, pues se le perdona, porque Vinicius es así. ¿Cuál es el problema? Que es que últimamente el Vinicius que habíamos visto hace 2 y 3 años no está sobre el terreno de juego. No es el Vinicius que fue pieza importantísima para ganar las 2 últimas Champions. Es otro Vinicius. Si a esto unimos los gestos de desaprobación cuando lo sustituyen en el Bernabéu en el Clásico, que eso a la afición tampoco le gusta. Si puede entender la afición que dices, todos pensamos, oh, pues igual Alonso se ha equivocado al tomar esa decisión porque estaba jugando bien. Evidentemente tenía su explicación. Yo creo que lo que necesitaba el equipo era piernas frescas y por eso sustituye a Vinicius, no porque le tenga manía o le deje de tener. Pero que la afición le extrañó ese cambio. Pero claro, la razón que podía tener de disgusto Vinicius por esa sustitución la pierde cuando monta el número que montó. Si a esto le añadimos que el otro día también se disgusta cuando lo sustituyen, hace gestos con la cabeza cuando le pita el público del Bernabéu y después le falta tiempo para llegar al Bernabéu y quitar la foto de su Instagram, la foto con la camiseta del Real Madrid y sustituirla por una de la selección de Brasil, pues claro, la gente se sigue mosqueando. Porque lo que tampoco va a admitir el Bernabéu es que le echen un pulso. En ese sentido, la afición es soberana y la afición del Real Madrid, como otras muchas, no es de las que acepte de buen grado que le echen un pulso. Por tanto, Vinicius depende de él. Depende de lo que haga sobre el terreno de juego y lo que haga fuera del terreno de juego para volverse a ganar la simpatía de la afición del Real Madrid. Y el tercer tema, Gonzalo. Yo creo que Gonzalo va a jugar en el partido de hoy. Después ahora en un momento os doy la posible alineación para mí, o la que me gustaría a mí. Yo creo que Gonzalo va a ser titular y que cuando se recupere Mbappé, lo vamos a ver más de un partido, más de 2 y más de 3 al lado de Kylian Mbappé. Es que Gonzalo no tiene por qué ser el sustituto de Kylian Mbappé. Es que Gonzalo, yo creo que ha demostrado que no tiene que esperar para tener oportunidades que se lesione Mbappé. Perfectamente pueden jugar los dos juntos. ¿Dónde se lo va a ganar? Se lo ganó el otro día y yo creo que se lo va a ganar también en esta Supercopa, tanto en la semifinal como en la final, porque yo soy de los que pienso que el Madrid va a llegar a la final contra el FC Barcelona. ¿Qué alineación sacaría yo? A ver, yo
la alineación que sacaría no difiere mucho o casi sería la misma que la que planteó el Real Madrid ante el Betis. Y no apelo a aquello de que si las cosas funcionan, ¿para qué las vas a cambiar? Que también. Pero es que además tampoco tienes muchas posibilidades más. Bueno, puede entrar Hausen. Yo creo que si Hausen está recuperado, yo sí metería a Hausen en esa ecuación al lado de Rudiger. Alguien me dirá, joder, ¿metes a Hausen después de lo de Sorlock en el partido de la primera vuelta? Sí. O sea, Hausen yo creo que no se le ha olvidado jugar a fútbol y evidentemente yo, si está recuperado, aunque lleva un mes fuera de los terrenos de juego, yo pondría a Hausen. Valverde lo pondría en el lateral derecho, probaría después para darle minutos a Carvajal en la segunda parte. Como os decía, el eje central ya os lo he contado. Carreras estaría en el lateral izquierdo. Repetiría con Camavinga y Tchouaméni. Camavinga más de medio centro ofensivo y Tchouaméni en su papel de medio centro defensivo. Creo que además no es fruto de la casualidad que las últimas goleadas del Real Madrid hayan llegado con Camavinga en el campo. Creo que le da una mayor fortaleza, le da mayor fuerza y eso yo creo que le da también mayor ritmo al juego de ataque del Real Madrid. Por tanto, Camavinga para mí es indiscutible ahí, con Tchouaméni, con Bellingham. Y después vamos a ser valientes. Creo que Rodrigo el otro día jugó mezclando un poco, ¿no? Como tercer delantero, pero también apoyando mucho al centro del campo. Y yo creo que trabajó bien para el equipo. Por tanto, yo mantendría a Rodrigo, pondría a Vinicius por la izquierda y como referente arriba a Gonzalo. Es decir, que el único cambio que haría es Hausen por Asensio en el eje central de la defensa. Lo que creo que hará Xabi Alonso, yo no creo que difiera mucho de lo que he apuntado. Yo creo que Xabi Alonso va a estar más o menos en esa misma idea. Igual puede tener la duda de meter a Valverde en el centro del campo, Asensio de lateral y a Hausen, repetir el mismo equipo, pero vamos, tampoco tiene muchas fichas para mover, por tanto yo creo que no diferirá mucho lo que haga Xabi Alonso del planteamiento o de la idea de alineación que acabo de dar. Claves del partido. Las claves del partido es que estamos en lo de siempre. Para mí, el Madrid tiene que plantear un partido de presión arriba. Y creo que con esta alineación se lo puede permitir. Se lo puede permitir. Incluso se lo permitiría más todavía si lograra meter ahí a Asensio y Valverde en la posición de Rodrigo por la banda derecha. Bueno, presionaría más. Pero para mí las claves del partido, yo creo que están en sobre todo eso, en salir a ser dominador desde el principio, a presionar arriba, a no permitirle una buena salida de balón al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, y sobre todo, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid es un equipo que cuando recupera son auténticas balas arriba, necesita el Real Madrid que esa presión arriba, o tras perder balón, que el equipo, los de arriba y los del centro del campo, ayuden mucho a los defensas. O sea, que no se queden mirando cuando pierdes el balón o cuando el Atlético de Madrid inicia jugada de ataque. Necesita el Real Madrid ser un bloque, y un bloque es empezar a defender desde arriba y ayudar a los defensas y no dejar esa defensa desguarnecida. Por tanto, bueno, no es ningún secreto, tampoco estoy descubriendo la sopa de ajo diciendo que si el Madrid sale intentando llevar la batuta del partido, si el Madrid presiona arriba, yo creo que tendrá mucho ganado para llevarse este partido ante el Atlético de Madrid. Un partido que para mí va a ser un partido igualado, que no va a ser fácil para ninguno de los dos, que el partido de la primera vuelta
no sirve casi ni de referencia y que vamos a ver 2 equipos bastante distintos al que vimos en el Metropolitano, tanto por parte del Madrid como por parte del Atlético de Madrid. Pues nada, que hasta aquí, como os he dicho antes, dejarnos vuestras opiniones, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo y sobre todo, bueno, pues si pensáis que la alineación, por ejemplo, del Real Madrid va a ser muy distinta a la que yo he planteado y a la que pienso que va a poner Xavi Alonso. Por cierto, una baja muy importante para mí, muy importante. No sé si a la altura de Mbappé. Yo creo que para el Atlético de Madrid es una baja casi tan importante como para el Madrid la de Kylian Mbappé, que es la de Barrios. Para mí es un jugador que está llamado a ser pieza indiscutible, y ya lo es, en las filas del Atlético de Madrid, y va a ser un jugador muy importante en la selección española. Es el jugador que marca un poco los tiempos en el Atlético de Madrid, y por eso yo creo que es una baja importante para los hombres de Cholo Simeone.